Entonces, el planteamiento del problema es el siguiente. Se menciona que se ha estudiado la presión de vapor de un sistema formado por etanol en función de la temperatura y se obtuvieron los siguientes datos. Se obtuvieron pares de datos de temperatura y presión de saturación. Esto se realizó en un laboratorio. La forma en la que se realiza es que se toma una cantidad conocida de la sustancia, se coloca en un sistema presurizado que permita variar la presión y se mide la temperatura de ebullición. Entonces, en este caso, vamos a utilizar estos datos para calcular gráficamente la entalpía de vaporización y la temperatura de ebullición normal. Nosotros vamos a utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron. Entonces, en este caso, vamos a utilizar esa ecuación linealizada. La ecuación linealizada que nosotros comentamos es esta. En este caso estamos linealizando la ecuación. ¿A qué me refiero con linealizando? A que vamos a ordenar los datos para que se parezcan a una línea recta. Por ejemplo, vamos a definir qué es cada cosa. La ecuación de la línea recta, si ustedes recuerdan de sus clases de quizás de cálculo, me dice que la variable dependiente y es igual a una pendiente, le vamos a llamar b, por la variable independiente x, más un intercepto. Quizás la vieron así, quizás la vieron con la letra m en lugar de la pendiente. Entonces nosotros linealizamos la ecuación de Clausius-Clapeyron de tal modo que la y de la ecuación es logaritmo natural de p. La x de la ecuación es la inversa de la temperatura. Esta no es una x, es una multiplicación. Y de una constante c que representa el intercepto. El intercepto es donde cruza esa recta el eje y. Entonces, si nosotros graficamos estos datos de tal modo que en el eje x yo tenga la inversa de la temperatura, en el eje y yo tenga el logaritmo natural de presión, aquí en milímetros de mercurio, yo voy a poder determinar de esa recta gráficamente cuál va a ser la pendiente y voy a poder leer de esa gráfica también cuál es el intercepto. Entonces, en este caso, nosotros lo vamos a realizar. Entonces, partiendo de esos datos, yo los transcribí aquí a una hoja de cálculo de Excel. Entonces, sabemos que esta temperatura está en grados centígrados y esta presión está en milímetros de mercurio. Entonces, yo requiero graficar para estos datos la inversa de la temperatura contra el logaritmo natural de la presión. Entonces, voy a añadir aquí una columna que represente la inversa de la temperatura y voy a añadir una columna que represente el logaritmo natural de presión. Entonces, con estos datos, si yo grafico, voy a poder realizar ese cálculo. Entonces, inicialmente, yo voy a colocar la fórmula aquí. Igual sería la inversa de la temperatura que tengo en esta celda. Entonces, ok, en ese caso me va a dar una división por 0. Ese dato lo vamos a omitir. Sería 1 entre este dato.
Entonces, todos los demás, la inversa de ese dato sería este valor. Aquí me da una indeterminación, por eso no puedo graficar. Entonces, en este caso es indeterminado. El logaritmo natural de presión, entonces es logaritmo natural de este dato en milímetros de mercurio. Logaritmo natural de 23 me da 3.16. Si arrastro la fórmula, entonces yo ya tengo la inversa de la temperatura contra el logaritmo natural de esa presión. Entonces, si yo grafico estos dos, vamos a insertar un gráfico. Se supone que estoy linealizando la ecuación de Clausius-Clapeyron. Aproximadamente me da una línea recta. Realmente, como tenemos datos, en este caso experimentales, es una recta aproximada. Entonces, lo que vamos a hacer es un ajuste de datos. Voy a regresar aquí. Entonces, este sería el gráfico de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Yo tengo que el eje X, voy a agregar ahí el rótulo del eje X y el rótulo del eje Y. En el eje X, yo grafiqué la inversa de temperatura. Y en el eje Y, yo grafiqué logaritmo natural de la presión de saturación. Entonces, notamos que aproximadamente se obtiene una línea recta. Entonces, para esta línea recta, a mí lo que me interesa es el valor de esta pendiente. ¿Cuál es el valor de la pendiente de esta recta? Si puedo obtener el valor de la pendiente, ese valor sería igual a la entalpía de vaporización, delta H de vaporización, dividido entre R. De inicio, la linealización de la ecuación de Clausius-Clapeyron me dice que esta pendiente debe ser negativa por este signo. Entonces, efectivamente, en nuestro gráfico, esta pendiente resultó ser negativa. Entonces, la forma en la que puedo encontrar el valor de esa pendiente utilizando Excel es dar clic derecho. Vamos a agregar lo que se llama una línea de tendencia, es decir, un ajuste por una regresión lineal de estos datos a una ecuación de la línea recta. Voy a dar clic derecho, agregar línea de tendencia. Acá a la derecha voy a colocar que es una línea, precisamente una regresión lineal. Y quiero presentar la ecuación en el gráfico. Entonces, cierro ese cuadro y observamos que esta es la ecuación que generó Excel. La voy a hacer más grande para que se vea. Esta es la ecuación que genera Excel con esta serie de datos. Y aquí se ve esta línea punteada que representa el ajuste de estos valores a esa línea de tendencia. Entonces, yo de inicio identifico que esta es la pendiente y este es el intercepto. El intercepto significa que esta recta, si ustedes la extrapolan, toca el eje Y en un valor de 6.3. Está más o menos entre 6 y 7. Entonces, a mí lo que me interesa es este valor. Ese valor es la pendiente de esta recta. Entonces, ese menos 37.312, si yo lo comparo con la ecuación
de Clausius-Clapeyron, ese valor es igual al delta H de vaporización entre R. Entonces, con esos datos y este ajuste gráfico, yo voy a escribir aquí, lo voy a hacer más grande para que se pueda ver. Yo sé que ese valor equivale a la pendiente. Entonces yo puedo decir que la pendiente de esa recta es igual a menos 37.312. Entonces esa es la pendiente. En este caso, entonces, si esa pendiente es igual a la entalpía de vaporización entre R con un signo negativo, yo ya puedo calcular delta H de vaporización. Entonces directamente el delta H de vaporización, si yo lo despejo, es este valor de la pendiente multiplicado por menos R, si yo utilizo el signo. Entonces R, dependiendo de qué sistema de unidades estemos manejando, el valor de R en el sistema internacional de unidades es 8.314 joules por mol. Entonces, si R es 8.314, las unidades son joules por mol, entonces yo voy a poder decir que ese delta H de vaporización o entalpía de vaporización corresponde al valor que yo calculé de la pendiente multiplicado por R. Y en este caso, como el signo de ambos lados de la ecuación es menos, delta H de vaporización me va a dar positivo. Entonces sería este por menos 1 por esta R. Entonces, ese valor tiene unidades de joules por mol. Y esta sería la respuesta. Esta sería la respuesta para la cual yo realicé este gráfico. Entonces, la entalpía de vaporización de la sustancia que nos están comentando, que es etanol, mediante la ecuación de Clausius-Clapeyron y un ajuste de datos, tiene ese valor. Tiene un valor de 310 joules dividido por mol. Y este sería el resultado. En este caso, nosotros tuvimos una serie de muchos datos de temperatura contra presión. Sin embargo, el problema se reduce si solamente se les dan dos pares de datos. Si se les dan dos pares de datos, este sería X1, por ejemplo, contra Y1 y X2 contra Y2. Tendrían que obtener el valor de la inversa de la temperatura y el logaritmo natural de la presión y calcular la pendiente simplemente con dos pares de datos. Si solo tuvieran estos dos datos, la pendiente se calcularía como Y2 menos Y1, que sería este 3.7 menos 3.1, entre X2 menos X1, 0.05 menos 0.1, que sería estos datos corresponden a esta pendiente. Entonces, esta es la forma en la cual pueden aplicar la linealización de la ecuación de Clausius-Clapeyron para, a partir de una serie de datos temperatura y presión, calcular la entalpía de vaporización. Ese sería el resultado para este ejercicio.